Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con los ejercicios correspondientes a esta parte de la unidad 4 que hemos trabajado, que tiene que ver con la temperatura y el calor, ¿verdad? Entonces voy directamente a los ejercicios. Primero, recordándole que yo le comenté en clases pasadas de que el calor específico tiene una tabla, ¿verdad? Esta es parte de la tabla. Aquí tenemos la sustancia, los materiales, y aquí tenemos el calor específico. Aquí lo tenemos en calorías sobre gramos por Celsius y aquí en joule sobre kilogramos por Celsius. Pero la que vamos a utilizar es esta, la de calorías sobre gramos por Celsius, porque desde el principio en esta unidad hemos trabajado con calorías, ¿verdad? Lo único es que cuando veamos kilogramos tenemos que transformarlo en gramos, porque si no, no va a dar. Entonces, voy a iniciar con este primer ejercicio. Aquí dice, ¿qué cantidad de calor? ¿Qué cantidad de calor? Segundo. Ok. ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 12 kilogramos para que eleve su temperatura de 22 a 90 grados Celsius? O sea, esto de la cantidad de calor es la Q. Como es una barra de plata, el calor específico de la plata es este. Dice, de 12 kilogramos. Recuerden que tenemos que trabajarlo en gramos. Serían 12.000 gramos. Solamente hay que multiplicarlo por 1000. Dice, para que eleve su temperatura de 22 a 90. O sea, esta es la temperatura inicial y esta es la final. Temperatura inicial y final. Entonces aquí tenemos la formulita. Esto de la temperatura inicial y final, recuerden que delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Significa que mi fórmula va a ser así. ¿Verdad? Así. Dame un segundito. Ok, entonces aquí sustituyo la masa, que son 12.000 gramos. La C viene siendo 0.056 calorías sobre gramo por Celsius. Y TF menos TI ya serían 90 menos 22. Aquí sería 68. 68. ¿Verdad? 68. Entonces aquí elimino Celsius con Celsius, gramo con gramo y me va a quedar calorías. Entonces multiplico 12.000 por 0.056 por 68 y eso me da 45.696. Eso es calorías. Calorías, ¿verdad? Esto es el valor de la Q, ¿verdad? De la cantidad de calor que se le entrega a la barra de plata para que aumente de 22 a 90. Vamos un segundito.
Bien, entonces ese es el primer ejercicio. Ahora voy con el segundo. El segundo ejercicio dice así: 600 gramos de hierro, esa es la masa, se encuentran a una temperatura de 20 grados Celsius. Esa es la temperatura inicial. ¿Cuál será su temperatura final si le suministran 8000 calorías? Vea, eso es Q. Aquí, como es hierro, significa que el calor específico del hierro tengo que buscarlo en la tabla. Míralo aquí, 0.113. La C es igual a 0.113 calorías sobre gramos por Celsius. ¿Verdad? Entonces, se recuerdan, esta es la formulita de ahorita que utilizamos. Sí. Aquí tenemos que despejar el TF. Entonces, estos dos se pasa dividiendo y este se pasa sumando. Mira, míralo ahí. O sea, la formulita quedaría así. TF igual a esto. Así. Entonces, la Q es 8000. La MC, la M serían 600. Y la C sería los 0.113. Más TI, que viene siendo la temperatura inicial. Entonces, aquí yo puedo eliminar las calorías y los gramos. Y el Celsius, como está aquí abajo, pasa aquí arriba. Divido 8000 entre 600 por esto y me da 118. Y al final lo sumo con el 20. Eso da 138 grados Celsius. O sea que la temperatura de la barra de hierro de 600 gramos sería 138 grados. Porque cuando se le suministran 8000 calorías, significa que aumenta de 20 grados Celsius, aumenta 138. Ya, míralo ahí. Tan fácil que es el ejercicio. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos con el último. El último es un ejercicio de calorimetría. ¿Se acuerdan que en la calorimetría yo le comenté que el calorímetro tiene esta propiedad? Que calor entregado es igual a eh, calor adquirido. Aquí, aunque el negativo está de este lado, no importa, porque el negativo yo lo puedo cambiar. Entonces aquí sería C1 por M1 por delta T1 igual a C2 por M2 por delta T2. O sea que la primera sustancia aquí es agua y la segunda sustancia es algo que no lo sabemos. Esta sería la segunda. Entonces dice, en un calorímetro que tiene 2 kilogramos de agua, esos son 2000 gramos de agua. El calor específico del agua es 1 calorías sobre
gramos por Celsius. Y aquí tenemos los grados Celsius, que eso sería la temperatura inicial. O sea, que el agua está a 25 grados Celsius. Esa es la temperatura inicial. Entonces después dice, se introduce 100 gramos de cierta sustancia. Esto sería la masa de la sustancia. Y esto es la masa del agua. Que se encuentra a 80 grados Celsius. Ese 80 grados Celsius sería la temperatura inicial de la sustancia. Después dice, establecido el equilibrio, se aprecia que la temperatura final es 27 grados Celsius. Esa temperatura final es de las dos sustancias, porque recuerden que en el calorímetro las dos sustancias se juntan. Entonces significa que el delta TA sería TF menos TIA. Ese TF viene siendo el 27 y el TIA viene siendo el 25. Entonces, delta TS sería TF menos TIS. O sea, ese 80 que está ahí, el TIS, y el TF sigue siendo el 27 porque es la temperatura que quedaron entre los dos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que yo voy a buscar es esto, el calor específico de la sustancia desconocida. Significa que esto que está aquí lo voy a pasar dividiendo y esto también. Sería así. Así y así. ¿Verdad? Mira, ahí está. Entonces, sustituyo, bueno, primero tengo que poner así y así. Entonces, aquí sería, MA serían 2000, CA serían 1 calorías sobre gramo por Celsius y TF sería 27 menos 25. Entonces abajo sería menos MS, que sería 600, no 100. Y TF sería 25, no, 27, disculpen. 27 menos 80. Ah, TF el 27 y TIS es el 80. Entonces ahí resuelvo arriba, esto aquí arriba da 2 y esto aquí abajo da menos 53. Entonces 2000 por 1 por 2 da 4000. Entonces aquí elimino los gramos y las calorías y me va a quedar esto. Me va a quedar calorías sobre gramo por Celsius. Entonces, menos 100 y menos 53 da 5300. Entonces ahí divido 4000 entre 5300 y me da 0.75 calorías sobre gramo por Celsius. Y ese sería el calor específico de la sustancia. Bien, no estaba tan complicado. Al principio sí, pero después fue más fácil. Entonces, si a ustedes por si acaso le dicen qué sustancia es la que se liga con el agua, uno lo que tiene que hacer es buscar en la tabla, aunque en esta tabla no, porque en esta tabla no coincide. Uno lo que tiene que buscar en la tabla del calor específico, qué sustancia
o qué material da cerca del 0.75. Vamos a suponer, un ejemplo, que me digan, ¿qué sustancia es la que se liga con el agua? Entonces vamos a suponer que nosotros encontramos que el cloro tiene un calor específico de 0.72. Entonces ustedes tengan por seguro de que la sustancia tiene que ser cloro. ¿Por qué? Porque el calor específico es casi parecido al color específico de arriba. O sea, es casi parecido. Porque tampoco no es que va a coincidir 100%, pero es casi parecido. Entonces, de esa forma, es que nosotros podemos trabajar esos ejercicios que son de calorímetro, ¿verdad? Así que, hasta ahí llegamos. Esos son los ejercicios que tienen que ver con esta parte de temperatura y calor. Vamos a ver. Pregunta con esto. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Ok, si no hay pregunta. De mi parte yo no tengo preguntas. Si no hay pregunta, no hay problema.